Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar el Espíritu Santo, dador de vida, al Espíritu Santo, para que nos envíe en este momento el Rúa, la brisa del Espíritu, dador de vida e inteligencia, para que abramos nuestras mentes, nuestros corazones a escuchar la palabra y que esa lámpara se encienda para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere poner en nuestras vidas, cómo guiarnos y cómo encontrar la salvación. Que Dios me bendiga a este apostolado apologético Don Bosco y a todas las personas que se están acercando y que ya están en contacto con nosotros. Que Dios y la Santísima Virgen nos bendigan en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no me conocen, buenas noches. Soy el Padre José Eugenio Hoyos. Soy colombiano y he vivido en Estados Unidos por más de 40 años como director del apostolado hispano en la diócesis de Arlington, Virginia. Fui sí, asesor por más de 30 y 40 años de la Renovación Católica Carismática. He estado predicando en algunos lugares con varias editoriales como El Minuto de Dios. He escrito ya 6 libros. Tuve la oportunidad de estudiar en la misma institución que el actual Papa, León XIV. Estudiamos en Chicago, en la Catholic Theological Union. Tengo un doctorado en sociología y ahora pues me encuentro como misionero de la esperanza predicando en algunos lugares y muy pronto estaré en Costa Rica porque en realidad ya es pura uva. Me encanta la fe de la gente, me encanta el entusiasmo y el estudio bíblico y esa concentración de fieles católicos comprometidos con nuestra Santa Iglesia Católica. Bueno, hoy voy a hablar y reflexionar con ustedes, queridos hermanos, sobre el Salmo 119. Increíble que nunca pensé que me iba a tocar reflexionar sobre uno de los salmos más largos que tiene la Biblia. Oiga, me tocó estudiar, mirar por un lado, mirar por el otro, y realmente es un salmo encantador, bellísimo. Una de las cosas es que el autor de este salmo, pues, es desconocido. Uno opina que es un salmo de David, del rey David, mientras que otros señalan a Daniel o a Esdras como posibles autores. Pero yo quisiera comenzar leyendo solo un trozo de lo que es este salmo para que entendamos muy bien. Los salmos edifican, los salmos tienen unos mensajes grandísimos. Jesús mismo tuvo que leer los salmos porque recordemos que ellos están en el Antiguo Testamento. Jesús también estuvo viviendo los salmos, los practicó, porque hay muchas enseñanzas para nosotros ser mejores cristianos dentro de nuestra vida. El Salmo 119, para los que tengan la Biblia, dice así. Y más en este mes de la Biblia. No les voy a preguntar a ustedes si tienen la Biblia. Es que para un católico tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, teniendo la Biblia no de adorno en la casa. Me perdonan que sea un poquito franco con ustedes, pero las tenemos abiertas que como para que no entren los malos espíritus, las malas vibras, una cantidad de cosas, cuando la Biblia hay que abrirla para que alimente y prenda el fuego en el corazón de nosotros los católicos. Este mes de Biblia nos llama muchas cosas importantes para que alimentemos la palabra de Dios y también para que salgamos a evangelizar, también como misioneros, que es importante de la esperanza en este año. Dice así el Salmo 119. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Yo decía al comienzo que Jesús como que tuvo que haber leído esta parte y la practicaba porque de ahí vienen las bienaventuranzas. Cambia muchas veces los términos por felices a bienaventurados. Qué interesante esta parte del Salmo 119. Después nos dice, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré que avergonzarme cuando atiende a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón. Interesante, mis queridos hermanos. Tenemos nosotros aquí un regalo que nos da a nosotros las Sagradas Escrituras para que nosotros mejoremos nuestra vida. Claro, y esto es muy importante. Este salmo nos dice cosas maravillosas, mis queridos hermanos. Primero, pues, como les dije anteriormente, es un salmo bastante extenso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
El Salmo 119, si comparamos cada uno de los salmos en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, es el salmo más extenso de las Sagradas Escrituras y se centra en la importancia de la palabra de Dios. Es la lámpara que tiene la luz más fuerte para mostrarnos a nosotros el camino, queridos hermanos, sí, para mostrarnos el camino, para mostrarnos a nosotros verdaderamente esa fuerza que tiene de sabiduría, para encontrar la fe, la fuente de vida y la fuente de verdadera felicidad. Aquí encontramos, queridos hermanos y hermanas, ustedes que están siguiendo esta enseñanza, la representación de la persona, en este caso, el autor, que posiblemente le tocó pasar por desiertos, por problemas duros dentro de su vida. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, queridos hermanos, algo muy interesante y es que él le tocó sufrir, pero entendió que había muchas cosas, muchos hechos que practicar y que realizar. Lo primero que vamos a encontrar muchas veces es que nos habla de la obediencia. ¿Somos obedientes a la ley de Dios? ¿Somos obedientes a la palabra? ¿La estamos practicando? ¿O solamente, queridos hermanos, es algo que es pasajero entre nosotros? Porque esto es lo importante que tenemos que mirar nosotros. Aquí encontramos que verdaderamente se nos está enfatizando como una guía y consuelo, enfatizando que la obediencia y meditación en la ley del Señor son esenciales e importantes para vivir una vida recta, una vida en orden espiritual y existencial, y sobre todo para entender la justicia de Dios. ¿Qué es lo que a veces decimos? Bueno, tenemos un Dios justo, pero si nosotros hemos sido obedientes, ¿por qué nosotros no practicamos esa justicia del Señor? ¿Por qué somos tan arrogantes, tan soberbios? Si tenemos el poder dentro de nuestras manos, que es esa palabra tan interesante que nos presenta Dios en nuestras vidas, que te presenta a ti en el camino que estás haciendo cada día dentro de tu ministerio de la iglesia. Imagínense, mis queridos hermanos, a los que están en el apostolado apologético. Sí, y don Bosco, qué bueno que han escogido ustedes este gran personaje. Vivió la palabra del Señor y la puso en práctica. Y otros santos que tenemos dentro de la iglesia. Bueno, pero ¿a qué nos invita el Salmo 119? La primera parte que yo quiero que entendamos hoy, queridos hermanos y hermanas, y para todos ustedes que pues de pronto no se han conectado o se van a conectar, que sigamos en lo siguiente. Primero, el que sigue y aplica en su vida la palabra de Dios será bendecido él, ella, su familia, su hogar, su trabajo y futuras generaciones. Increíble esta parte, porque hemos nacido bendecidos y llamados para bendecir. Imagínense todo el mandato que nos da el Señor y además de eso, en su palabra nos involucra para que seamos parte del proyecto de Dios a través de la palabra, a través del entusiasmo de predicar la palabra, que es lo que estamos haciendo y estamos llamados no solamente sacerdotes, no solamente obispos, estamos llamados los laicos a ir a predicar la palabra del Señor. Interesante. Por eso tenemos que ir y predicar la palabra del Señor. ¿Pero cómo? Con entusiasmo, con gozo, con pasión. Hay que ponerle esos ingredientes, así como los hijos dicen que son pura vida. La palabra del Señor es pura vida y vida en abundancia, queridos hermanos y hermanas. Tenemos que ser perseverantes y coherentes con la palabra, aplicando en todo momento los mandatos del Señor. Sea bienaventurado quien sigue y vive según la ley de Dios y la busca de todo corazón. Aquí vamos a empezar nosotros a utilizar la primera palabra que vemos en este Salmo 119. Nos dice, bienaventurados quien siguen la ley de Dios y no la ley del mundo. A veces nosotros nos contaminamos. Voy a utilizar esta palabra de contaminación, sí, porque nos aferramos a lo que está pasando en el mundo de hoy. Nos parece muy interesante la IA, que es la inteligencia artificial, la tecnología moderna. Vemos una cantidad de cosas que están tratando de opacar la palabra de Dios,
Pero es tan fuerte la palabra de Dios que no han podido ni siquiera, queridos hermanos, silenciarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Sea bienaventurado aquel. Por eso yo quiero que reflexionemos, queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Atención para los que están siguiendo la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17 al 21, y nos dice así, la bendita palabra. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Eso cuando habla de profetizarán, queridos hermanos, está diciendo es con ardor salir a predicar la palabra del Señor y ser testigos del amor de Cristo con las palabras que pone el Señor en nuestras bocas para que seamos nosotros brasas ardientes de predicar la palabra de Dios. Aquí no hay cuento de que usted, no, es que sí, me gusta leer las Sagradas Escrituras, pero salir a predicar y pararme dentro de un grupo me da susto, me tiemblan las piernas, es como si me pusieran las piernas como para tocar un violín y entonces tiemblo, ¿no? La palabra del Señor le va a dar a usted fortaleza. Y es lo primero que usted tiene que pedir, la fortaleza del Señor. Por eso nos dice, realizaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y manifiesto del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero para invocar el nombre del Señor yo tengo que saber la palabra. Tengo que conocer la palabra. Tengo que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que me dé a mí la gran transfusión y la unción para yo poder conocer la palabra y poder ser partícipe de esa palabra, que es una palabra amorosa, una palabra sorprendente, una palabra amable. Esas son las palabras del Señor, mis queridos hermanos. Vemos nosotros aquí, interesante, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 17 y siguientes. Es un llamado fuerte de Dios. A usted lo llamó Dios a ser parte de este apostolado apologético, no por pura casualidad, ni porque usted no tenía nada que hacer en su casa y no tenía que de pronto hacer nada. No, 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 no. Usted lo que el Señor lo tenía era que le dio muchos talentos a usted para que usted fuera parte de formarse, de conocer la palabra de Dios, de enamorarse de la palabra de Dios, porque uno tiene que enamorarse de la palabra de Dios hasta la locura. No como anteriormente decían que uno no podía leer la Biblia porque se volvía loco. No, no, no. Aquí es leer la Biblia para enamorarse del Señor, para enloquecerse por Dios, para ver nosotros las cosas que hay en el mundo a través de los ojos del Señor y no a través de los ojos humanos. Esta parte es muy interesante porque nos va a cambiar todo el sentido bíblico y todo el sentido de ver los acontecimientos del mundo. Sin miedo. Y nos sigue diciendo en las Sagradas Escrituras, hay que vivir la palabra de Dios y seguir a Cristo. No va a ser fácil. Seguir al Señor no es fácil. Pero acordémonos y no olvidemos a todos los que están conectados aquí, queridos hermanos, que Dios hace de los imposibles posibles. Y esto es lo más interesante y lo que tenemos que practicar, porque la palabra de Dios nos ayuda a dar un gran impulso dentro de la vida. Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, usted ya no es el mismo. Usted ya es otro Cristo, es otra persona donde va a hablar de las cosas que vienen del cielo. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que cuando nosotros nos enamoramos de la Biblia, tenemos un compromiso que sí vale la pena. Muchas veces comenzamos a practicar y a leer la Biblia, pero en la mitad del camino, el enemigo, yo le llamo a ese enemigo el coludo, el chancletudo, el chicle pisado, porque es que eso es lo que es. Y nos hace daño, nos desanima cuando empezamos a leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque entonces él lo que quiere es llenarnos de una vida salpicada de caídas, desilusiones, renuncias, etcétera. Queremos tirar la toalla en la mitad del camino cuando empezamos a leer la Biblia. Es que leer la Biblia, queridos hermanos, no es aprendernos la Biblia, es sentir y practicar las Sagradas Escrituras.
Por eso, mis queridos hermanos, la conquista del reino de los cielos y la lluvia de bendiciones, repito, comienza con la tarea de tener como base, tener como respaldo la palabra de Dios en todo momento. Vivir esa palabra a plenitud, a plenitud, a plenitud, queridos hermanos, porque a veces, como nos decía el Señor y lo dice claramente, tenemos oídos y no oímos. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos boca y no hablamos la palabra del Señor. Entonces, estamos mudos en este mundo y en este mundo hay que verdaderamente hacer sonar la palabra del Señor por todo lado antes de que el mundo nos calle. Segundo punto, la palabra de Dios nos ofrece consuelo, nos ofrece sanación, nos ofrece liberación, fuerza y verdad en medio de las dificultades y adversidades que nos presenta esta vida. La gente está aferrándose hoy mucho más a lo que es las Sagradas Escrituras y a la palabra del Señor, porque ya no creemos en las palabras de los dirigentes. Ustedes estaban hablando en este momento que ya se acercan a elecciones políticas. Muchas personas ya se han desencantado de los políticos. Entonces, ¿quién nos queda aquí? El líder de los líderes más grandes de la historia, donde su palabra no miente, su palabra no nos lava el cerebro, ni su palabra, mis queridos hermanos, nos promete cosas que no va a cumplir, porque todas las promesas del Señor se cumplen. Yo sigo a Cristo, no sigo al hombre. Yo sigo su palabra y no la del charlatán que me quiere montar pajaritos en el aire. Al que le caiga el guante, que se lo chante, mi hermano, pero aquí estamos hablando de la palabra directamente como es, porque con la palabra de Dios tenemos que ir directo, porque son flechazos que más tarde les voy a explicar, mis queridos hermanos, que tienen que llegar al corazón y a nuestra memoria. Por eso, recuerden, Lucas, la palabra de Dios, perdón, se convierte en un poderoso refugio en la aflicción, un refugio en el dolor. La palabra de Dios nos hará libres y romperá todo tipo de cadenas que venimos arrastrando, que son una secuencia de un pasado o de generaciones que de pronto estaban olvidadas o alejadas de Dios. Lucas 4:18. Lucas 4:18, vamos a reflexionar en esta parte para complementar la importancia de la palabra. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a ir a dar libertad a aquellas personas que tienen sus mentes cerradas, sus corazones con las puertas cerradas, para que entre la palabra de Dios y para que esas personas le vean un sentido a la vida totalmente diferente. Sin la palabra del Señor estamos sin rumbo. Nos podemos chocar porque estamos viviendo, hay que reconocer, un mundo de crisis. Estas nuevas ideologías, meternos de que lo malo ya es lo bueno. Y eso está mal, porque lo más perverso sigue siendo perverso y lo bueno sigue siendo bueno. Los hermanos, hay que cambiar la palabra éxito por bendecido, porque decimos que él es muy exitoso, no, lo que es bendecido, porque quiere decir que eso lo consiguió porque trabajó duro, porque hizo esto, no, fue porque Dios le dio la oportunidad que trabajara duro para que consiguiera todas las grandes riquezas. Tercer punto que podemos sacar nosotros sobre este salmo, es que este salmo tiene unas grandes riquezas por donde lo miremos, tiene una cantidad de ángulos que son ángulos muy, pero muy poderosos para nosotros los católicos hoy en día. Tercero, las escrituras son el camino para la sabiduría, la instrucción en justicia y para equipar al cristiano a realizar buenas obras. Nos guía a una vida correcta. Y esto sí que es verdad, mis queridos hermanos. ¿Usted quiere ser sabio? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser una persona que tome las mejores decisiones en su vida? Pues escuche la palabra del Señor. Lea,
Cuando usted tenga un momento duro de depresión, de ansiedad, usted lea un capítulo de la Biblia y el Señor le va a dar a usted la respuesta. Por eso vamos a encontrar nosotros, el apóstol Pablo le dijo a su joven discípulo, Timoteo. Recordemos que Timoteo era uno de los discípulos de Pablo y él escuchaba a Pablo de toda la palabra que había recibido de Jesús. Por lo tanto, era lo que ellos le transmitían a sus discípulos. Era como el apostolado apologético que tienen ustedes ahora. Discípulos que venían hacia el Señor a escuchar la palabra, alimentarse del Señor y ser fuertes, ser valientes para contrarrestar todas las tentaciones de un mundo secular. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparando para toda buena obra. Recuerden que siempre se nos ha dicho que el Evangelio, por ejemplo, que es la palabra más poderosa que hay, es el Evangelio tiene que anunciar y denunciar. Nosotros tenemos que no quedarnos callados dentro de este mundo. Era la enseñanza que daba Pablo a sus discípulos. Era para que denunciáramos las cosas que eran injustas, las que no dejaban acercar al hombre a un conocimiento de Dios. Era la forma como la palabra sacaba de la oscuridad a aquellas personas que todavía no conocían a Cristo. Y es la misma tarea. Esto no ha cambiado mucho. Ahora vemos que, por ejemplo, el ateísmo está creciendo demasiado. El grupo y los clubes de incrédulos y satánicos están por todo lado, porque ellos lo que hacen es renunciar a la palabra del Señor y la palabra de Dios les molesta a ellos. Y esa es la defensa de todo cristiano, la palabra hoy en día, mis queridos hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Si estudiamos la palabra de Dios con frecuencia y diligencia, si le prestamos toda nuestra atención, nos proporcionará la dirección y la sabiduría que necesitamos para tener una bendición en la vida y realizar con pasión y con alegría y entusiasmo la obra de Dios. Yo no sé cómo está el equipo de fútbol de Costa Rica, pero yo sé que el equipo de Costa Rica se destaca por ser un buen equipo. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos tienen que jugar con pasión, tienen que trabajar en equipo. Así también nosotros tenemos que trabajar en equipo con todas las sagradas escrituras en este mundo, encontrar la santidad. Y esto es lo más importante, lo más bello, porque todos buscamos la santidad. Yo como sacerdote, porque me en la oración, porque siento la presencia del Señor, porque su palabra es la lámpara. Viene falta a nosotros. También en el silencio el Señor me puede poner palabras de sabiduría. A ti te lo puede colocar a toda persona. Encontramos grandes respuestas. La palabra del Señor es una palabra que nunca falla, es una palabra que restaura, que nos da vida, que le da a uno sentido de que lo que estamos haciendo es lo más interesante. Y Por eso sobre todo que el organizas. Señor nos sorprende Y cada día. Recordemos, los mandatos, Dios tiene mucha bendición y eso sí es verdad. Por eso, el cuarto punto que quiero con ustedes compartir y reflexionar noche es el salmista nos demuestra una profunda y apasionada dedicación a recordar y vivir de acuerdo con la palabra. Obedecer la palabra de Dios nos trae muchas recompensas. Obedecer, obedecer y obedecer. Esa para mí es la palabra más importante, porque también nosotros ya no nos gusta obedecer a Dios ni obedecer la palabra del Señor, sino que nosotros acomodamos la palabra del Señor a nuestro antojo, a nuestra forma de ser. Y qué gran pecado. Y mucho cuidado ustedes que están en estos momentos de reflexión, mis queridos hermanos, porque condicionamos a Dios.
Y a Dios no lo podemos condicionar ni limitar porque Dios es ilimitado. La palabra del Señor no Porque eso tiene sería más límite. que El salmista nos demuestra esa profunda y apasionada dedicación a recordar y a vivir de acuerdo con la palabra. Recordemos, en su lecho de muerte, el rey David le dijo a su hijo Salomón: guarda, hijo, los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, guardando sus mandamientos, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, guardando sus mandamientos. David, que tuvo que ver mucho con casi todos los salmos, recordemos a Salomón, que era el hombre sabio, se supone, entonces le dice a él que tiene que guardar los mandamientos. Pero miren, hermanos, desafortunadamente, hoy los católicos, si yo les pregunto a mi feligresía, si a mí me invitan a un evento y les pregunto a la mayoría de los hermanos que estudian Biblia, que dan eventos, que son predicadores, que me diga los mandamientos de la ley de Dios y no se saben sino uno o dos. Los demás los ignoran por completo. Entonces, ¿estamos o no estamos con la palabra de Dios? Es una vergüenza, mis queridos hermanos, porque nosotros estamos es por otro lado y no estamos con Dios. Estamos por otros rumbos. Los sacramentos. Los sacramentos van acompañados de palabra de Dios, que son palabras totalmente profundas. ¿Cuántos sacramentos nosotros los cumplimos? Muy pocos. Entonces, estamos nosotros en vías torcidas. Nos hemos alejado de la palabra del Señor. Nos hemos alejado de los mandatos del Señor porque tenemos que empezar por nosotros mismos. El amor. Jesús sí que nos habla que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué diferencias y qué envidias tenemos entre nosotros? Recordemos cuando el fariseo, para poner a prueba a Jesús, le pregunta cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y allí no termina, porque después le dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan la ley y los profetas. ¿Cumplimos la ley? Estoy hablando de un mandamiento sencillo, uno solo: amar al prójimo, y no lo amamos. Tenemos rencores, tenemos envidias. Entonces la palabra del Señor se debilita porque no estamos cumpliendo verdaderamente su mandato divino. Y esto tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos, porque entonces apagamos la luz de esa lámpara, esa luz que nosotros tenemos que ayudarle a Jesús para iluminar el mundo. Las estrellas todas iluminan el firmamento. Si tú miras una noche, mis queridos hermanos, el sol sale radiante y por encima de las nubes todavía brilla el sol. Eso es la actitud de un cristiano hoy en día, de un católico comprometido por la palabra del Señor. Miren qué interesante esta parte, porque a veces nosotros nos quedamos dormidos en la palabra y hay que estar despiertos. Por eso el Señor pone esta parábola donde nos dice que nos mantengamos despiertos y con las lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el momento ni la hora en que va a venir el Señor. Y yo te pregunto a ti, tú que estás siendo parte de este equipo, ¿realmente estás listo? ¿Tienes suficientemente aceite en esa lámpara? Esa lámpara tiene el aceite. ¿Cuál aceite? ¿Pero cuál aceite? ¿Cuál aceite? No estamos hablando del aceite de la cocina ni el aceite que le colocamos al auto. No, no es ese aceite. Es la oración y la palabra del Señor. ¿Qué tanta palabra del Señor tú has acumulado en tu vida? Porque eso es lo que le va a dar mucho más fuerza a la luz que vas a tener de tu lámpara. Porque esa lámpara siempre que tiene que estar encendida en nuestra vida, porque allí el Señor tiene palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna sanan, levantan al caído, ayudan a las personas a tener un mejor discernimiento cuando usted tiene una mejor noción de la palabra del Señor y conoce ciertas partes de la Biblia. Por eso, una de mis frases favoritas la encontramos en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y Cristo representa la palabra. Cristo es la palabra. Por lo tanto, Él es el que nos va a dar a nosotros fortaleza en los momentos más duros de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por cosas que son totalmente superfluas? Le pedimos a Dios cantidad de cosas y no sabemos pedir. Oramos al Señor y no sabemos orar. ¿Por qué? Porque no hay una base de la palabra del Señor. Nuestro conocimiento de Biblia es así, queridos hermanos. Conocimiento de Biblia es como un cerebro de un pequeño ratón que solo sabe comer las cosas que él puede y estar por ciertos sitios, pero no más. Nosotros somos más que eso. Por lo menos nosotros somos la expresión del amor de Dios. Interesante. Quinta reflexión que quería hacer con ustedes, mis queridos hermanos, y es, las escrituras reflejan el carácter de Dios, permitiendo confiar en Él incluso en los tiempos de adversidad, en los momentos de enfermedad, cuando uno tiene un cáncer. Qué increíble que, por ejemplo, en mi ministerio de sanación que yo hago a nivel internacional, podemos decirlo así, voy a visitar los enfermos. Cuando a mí me invitan a predicar, yo digo, quiero visitar por lo menos un enfermo, porque si yo voy a hablar de sanación y no visito un hospital, no visito una casa donde hay una persona en cama que está con una enfermedad fatal, que está, por ejemplo, sufriendo de un cáncer o de una enfermedad, llámese como se llame, entonces no tiene sentido. Y lo importante no es ir a visitarlo, lo importante es ir y compartir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, lo hemos visto en muchos casos y por experiencia, cuando se lee algo de la palabra, la persona empieza a tener confianza en Dios, siente la autoridad de Dios sobre esa enfermedad o sobre ese problema que está pasando y la persona sigue adelante. Sin Biblia no podemos nosotros asistir y no vamos muy lejos. Cada Eucaristía tiene un poder sanador y liberador. Eso sí es cierto. Hay gente que dice, no, que es que no podemos hablar de que misas de sanación. Todas las misas son de sanación, todas. ¿Por qué? Porque cada parte de que comienza la Santa Eucaristía hasta que termina es pura palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor. Y recordemos que son todos los pasajes y son todas las partes bíblicas que tienen todo un poder que nos lleva a nosotros al encuentro con Jesús de Eucaristía. Entonces, la palabra tiene eso. Por eso, queridos hermanos, vamos a ver la confianza que tenían, que se tienen las Sagradas Escrituras y que nos muestran las Sagradas Escrituras. Recordemos cuando Daniel fue colocado en el foso de los leones. Él estuvo en oración, él convirtió su sufrimiento en una palabra, en la palabra del Señor. Recordaba pasajes que le daban fortaleza. Job, que perdió casi todo en la vida, pero no perdió su fe ni perdió su oración y se convirtió en una lámpara viva. Así que nosotros tenemos que convertirnos en luces en este mundo difícil, lleno de tinieblas. Y eso es así, mis queridos hermanos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Ojo, la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Es tanto el poder que ustedes supieran que si todo el mundo se cristianizara y en un momento habláramos todos solo del Salmo 109, 119, 109, perdón, y empezáramos nosotros a hablar de este Salmo, el mundo cambiaría, el mundo temblaría, porque este Salmo tiene toda la riqueza que usted ni se imagina. Por eso Hebreos 4 dice que la palabra de Dios tiene ese poder extraordinario, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva porque Él es un Dios vivo. Hermanos, usted que está escuchándome, no se me duerma en la palabra, porque no nos podemos dormir en la palabra. Tenemos que estar despiertos y atentos, queridos hermanos. Mire lo que acabo de decir, el poder tan grande que tiene, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios está viva, porque Dios está vivo. Si Dios estuviera muerto, la palabra de Dios no tendría sentido en nuestras vidas. Así que el que le caiga el guante, que se lo chante, porque es la verdad, mis queridos hermanos. Y camarón que se duerme,
¿Se lo lleva la corriente? No, se lo comen. Así que cristiano que se duerma, mucho cuidado porque se lo lleva la corriente o lo echan a la olla y hasta luego. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz en todos los sentidos, pero yo tengo que creer que la palabra de Dios verdaderamente es eficaz porque la tengo que hacer verdaderamente viva hacia los demás. Tengo que sentirla, vivirla, y eso es lo más importante, porque si no, la palabra está muerta. Y dice, penetra, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso recordemos, mis queridos hermanos, cómo los espíritus le tenían miedo a Jesús cuando hablaba, porque él hablaba con autoridad a los espíritus. Y ellos le decían a Jesús, nosotros sabemos quién eres tú. Nosotros sabemos quién eres tú. Entonces, cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, no hay nadie que lo pueda callar a usted, porque es su mundo mental va a ser mucho más extenso y va a conocer. Y después dice, también hace partir las coyunturas y los tuétanos, entra por todo, mis queridos hermanos. Y esto lo hemos visto en los enfermos de cáncer. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, las intenciones del corazón. Podemos nosotros discernir verdaderamente quién está diciendo la verdad y quién no. Nosotros los católicos podemos decir a Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque la palabra de Dios es la energía poderosa y viva que proporciona activamente iluminación, perspicacia, dirección y guía para nuestra peregrinación por un camino oscuro y pecaminoso. Hermanos, sin la palabra de Dios estamos cojos. Sin la palabra del Señor es nuestro callado que nos va a hacer caminar como hizo caminar a Moisés y hizo que el mar se dividiera en dos. Así podemos nosotros tener esa potestad tan grande dentro de nuestras vidas. Claro. Y además podemos iluminar a otros con fuerza y mostrarles el camino porque somos peregrinos en este mundo. Somos pasajeros, somos invitados. Somos como una pequeña arenita No hay que moverla. dentro del mar. Y ya para terminar, la sexto punto de reflexión, es importante buscar y entender la palabra. Hay que abrir los ojos y llenarlos de fe para comprender la palabra de Dios y guardarla en el corazón para poder vivir según ella. Como buenos católicos y fieles creyentes, es fundamental guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para vivir y ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos, parte de la Santísima Trinidad, fluyó desde el comienzo hasta el libro del Apocalipsis para que todo esto se moviera. El Espíritu Santo, el Rúa, soplo de Dios, es el que murió y nos dio verdaderamente vida. La palabra de Dios, esa es la lámpara bendita. La palabra de Dios, al guardarla y obedecerla, somos transformados. Con la palabra de Dios llevamos el mejor equipaje para defendernos en esta vida del maligno. La palabra nos da esperanza y nos da vida en abundancia. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me sigue, pues tendrá la vida eterna. Y eso es lo que nos estamos preparando, queridos hermanos, hoy en día, a leer las escrituras, promover las escrituras. En vez de cuando nos invitan a algo y queremos regalarle algo a alguna persona que valga la pena. La escritura es lo más importante, no para que la guarde, sino para que realmente la viva. Y eso es importante. Bueno, vamos a tener unos minutos de preguntas, hermano, creo, para que las personas puedan comunicarse y podamos hablar y dialogar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero felicitarlos a todos los que son miembros del apostolado apologético, Don Bosco, y a cualquier otro hermano que sea de cualquier movimiento eclesial. Esto que están haciendo ustedes lo que tenemos que hacer nosotros los católicos hoy en día, formarnos,
hablar sobre estos temas. Esto es lo que nos da el crecimiento y esto es lo que Jesús nos pide a nosotros y la iglesia. Así que déjenme felicitarlos a todos los que han estado en sintonía con nosotros. Como les digo, si usted quiere comunicarse conmigo en Facebook, estoy como José Eugenio Hoyos y con mucho gusto les respondo cualquier pregunta. Les voy a pedir a ustedes que por favor coloquen su mano en el corazón y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios por los enfermos, por tantas personas que nos necesitan. Bendito y amado Dios, te pido que envíes el Espíritu Santo dador de vida, que enciendas el fuego y esos carpones se encienden en cada uno de nuestros corazones para que abran nuestras mentes, para que cada uno de nosotros podamos ser sorprendidos por Dios en una sanación y que se rompan nudos. Pidámosle a la Virgen de Satanudos que quite esas trabas que tenemos nosotros para entender tu palabra, Señor Jesús, que seamos dóciles a tu espíritu, que podamos entregarnos hacia ti, seguirte, Señor, ser como el samaritano, ser generoso, tener las obras de caridad, Padre Santo, Padre amado, bendice cada familia, te entregamos a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño, Señor Jesús, que seamos nosotros fieles a ti, a tu palabra, Padre Santo, Padre amado. Pasa tu mano sanadora, tu mano enllagada y tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros que creemos en ti, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que sanan, palabras que nos ayudan. Bendice, Señor Jesús, este apostolado apologético a cada hermano. En tu palabra, Señor, allí vamos a encontrar la verdadera fuente de vida. Contigo todo lo podemos, bendito Dios, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Bendito y por siempre seas. Virgencita Santa, arrópanos con tu manto para que nosotros nos sintamos protegidos y alejados del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso me lo bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias.